Vamos a iniciar esta nueva clase, la número 14 de esta serie sobre el libro de Hebreos. Vamos a iniciar ahí en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, donde vamos a continuar con el estudio de las cosas celestiales. Realmente del capítulo 1, del capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 25, lo que encontramos son una serie de conceptos y figuras que hablan sobre la vida celestial, sobre las cosas celestiales. Y en los primeros versículos encontramos nosotros lo que yo llamo las figuras de lo celestial. Capítulo 8, versículo 5 dice de la siguiente manera: las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y de ahí me basé yo para hablarles de eso, precisamente de las cosas celestiales. Y en este capítulo, en la parte del principio, encontramos nosotros algunas figuras que se mencionan ahí que son una sombra. A mí me gusta ilustrar esto con lo que es en realidad el concepto de la sombra. Por ejemplo, cualquier figura, cualquier bulto, cualquier árbol, una casa, un animal, un individuo, cuando sale el sol, produce una sombra. Bueno, la sombra no es la realidad. La sombra no es el objeto en sí, es simplemente un reflejo de lo que es la realidad. Bueno, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas sombras de lo que iba a venir. La realidad es lo que iba a venir. Allá en el Antiguo Testamento solamente vemos reflejada la sombra de lo que era real, de lo que es real. Y una de las cosas que encontramos ahí es el sacerdocio de Israel. En el pueblo de Israel, Dios estableció un sistema de adoración donde los sacerdotes ofrecían sacrificios, ofrendas, oblaciones, lo hacían continuamente, y algunas eran una vez al año, otras eran dependiendo la fiesta, pero todo eso, los sacerdotes eran los que oficiaban todas esas ceremonias, esos ritos, los sacrificios, el rociamiento de sangre, la purificación, todo lo hacían los sacerdotes. Pero todos ellos eran una sombra del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta parte de la Escritura nosotros encontramos eso precisamente, que el sacerdocio era sombra de Cristo Jesús, porque ahora Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él no entró con la sangre de un animal, Él no sacrificó un cordero, Él se sacrificó a sí mismo. Entonces, Él llevaba su propia sangre en sacrificio. Entonces, Él fue el cordero inmolado, pero también fue el sacerdote que ofreció el sacrificio. Y hoy está fungiendo como sacerdote. Después de haber hecho el sacrificio, ahora está presentándose delante de Dios para presentarnos a nosotros, para presentar nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestro servicio a Dios. Ahora Él lo presenta por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y lo hace con una comprensión profunda de nosotros, porque Él fue uno de nosotros. Él fue hecho hombre. Él vivió entre nosotros, comió con nosotros, estuvo entre nosotros. Entonces, por eso puede compadecerse aún de nuestras debilidades. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la sombra, y esa sombra era el sacerdocio de Israel, que reflejaba el sacerdocio de Cristo Jesús. Otra de las figuras
o de las sombras que encontramos nosotros es el tabernáculo. Capítulo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, está conectada la idea, porque Cristo sacerdote, pero sacerdote de un nuevo tabernáculo. O sea que el tabernáculo del Antiguo Testamento también era una sombra de ese nuevo tabernáculo. Aquel tabernáculo lo había hecho el hombre, pero este nuevo tabernáculo no lo hizo el hombre, es creado por Dios. El tabernáculo nuevo es la ciudad celestial. Entonces, son los lugares celestiales, las moradas celestiales. Pero el tabernáculo era una sombra, era una figura, una representación de algo mucho más glorioso. Entonces, ahora nosotros entendemos eso, que el tabernáculo era la sombra de aquello más glorioso que era precisamente el cielo mismo. Pero también tenemos otra figura, otra sombra, y este es Moisés. Al menos aquí se menciona a Moisés, versículo 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra, ¿se fijan?, de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés también es una sombra, pero él es una sombra de Cristo Jesús. Moisés es el creador del tabernáculo de reunión y lo hizo conforme a un modelo, conforme a un plan ya preestablecido por nuestro Dios. Pero también Moisés es solamente la sombra de ese creador del otro tabernáculo de la ciudad celestial, el cual es Cristo Jesús. Entonces, allá Moisés en el Antiguo Testamento representa una sombra de Cristo Jesús, que es el creador del nuevo tabernáculo. Entonces, Moisés es también una figura, una sombra de aquello que estaba por venir. Esto es Cristo Jesús. Pero también encontramos ahí el pacto. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros un pacto. En Éxodo capítulo 19, ahí se narra ese momento en que Dios habla a los israelitas en el monte. Él da sus leyes, Él establece sus estatutos y el pueblo, Dios dice, bueno, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser, para ustedes voy a ser su Dios, si ustedes hacen lo que yo les estoy pidiendo. Y el pueblo respondió en una forma afirmativa, dice, sí, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Entonces Dios hace una promesa, si ellos cumplen, ellos dicen, vamos a cumplir, entonces el pacto se sella. Y no se selló sin sangre, como vamos a ver más adelante, porque Moisés sacrifica algunos animales y rocea al pueblo, rocea las tablas de la ley, rocea varias cosas con la sangre de aquellos animalitos. Entonces, el pacto también es una figura. Ese pacto que se hizo ahí en el monte Sinaí era una figura, era una sombra de un nuevo pacto, mucho más glorioso, con mejores promesas. Y ese pacto es el pacto a través de Cristo Jesús. Él es el mediador. Allá el mediador fue Moisés de ese pacto. Ahora el nuevo mediador es Cristo Jesús. Pero también el pacto era una sombra. El pacto que ellos hicieron, ahora
lo vemos en un pacto nuevo, pero allá fue con los israelitas, acá es con nosotros, con aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, los que hemos aceptado el sacrificio, los que hemos aceptado lo que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Cuando hemos adquirido el compromiso, nosotros hemos hecho un pacto. ¿Okay? Y vamos a ver bastante de esto un poco más adelante. Entonces aquí tenemos nosotros esas figuras, como dice la Escritura, que eran sombra de lo porvenir. Hubo un sacerdocio, ahora hay un nuevo sacerdocio. Hubo un tabernáculo, ahora hay un nuevo tabernáculo. Un mediador, Moisés, ahora un nuevo mediador es Cristo. Un pacto antiguo, ahora un nuevo pacto. Y precisamente los versículos siguientes en este capítulo nos hablan de las características, primeramente, del antiguo pacto. Es lo que encontramos aquí. Vamos a encontrar características del antiguo pacto, pero también vamos a encontrar características del nuevo pacto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a estudiar primeramente las características del antiguo pacto. Esto lo encontramos en el capítulo 8, del versículo 6 al 13. También en el capítulo 9 y versículo 1 encontramos una referencia que quise incluir ahí porque también es parte importante. Vamos a leer esta parte de la Escritura. Primeramente, una de las características del antiguo pacto es que contenía mandamientos. Y como lo vamos a ver en un momento, el nuevo pacto contiene promesas. Pero el antiguo pacto contenía mandamientos. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahí habla de las mejores promesas, pero, del nuevo pacto. Pero el capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, en el antiguo pacto lo que encontramos son mandamientos. Y mandamientos que decían, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Había que cumplir la ley, los mandamientos, las ordenanzas para poder vivir. De lo contrario, el que desobedeciera las leyes, pues podía morir aún físicamente. Entonces, una de las características del antiguo pacto es eso. El contenido era más que todo mandamientos, ordenanzas, leyes que había que obedecer. Según capítulo 8, versículo 7, otra de las características dice ahí, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Me explico? O sea, que el primer pacto era defectuoso, lamentablemente, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender bien esto, porque el defecto no se encuentra en la parte de Dios. Porque en un contrato hay dos partes. La parte de Dios, en este caso es la parte de Dios, la parte de los hombres. Hubo un contrato donde los dos se comprometieron. Ahí se hizo un contrato. Dios y el hombre hicieron un contrato, un pacto. Pero este pacto fue defectuoso. ¿Por qué? ¿Porque Dios dejó de cumplir? No. Porque el hombre dejó de cumplir y al dejar de cumplir se desconectó
del pacto, lo hizo defectuoso. Ahora ya el pacto ya no funcionaba de la manera que debería funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre se desconectó. El hombre ya no siguió cumpliendo el pacto. Entonces quedó defectuoso. Dios siguió haciendo su parte, pero el hombre no. Entonces eso lo hizo defectuoso. Capítulo 8, versículo 10, dice, bueno, vamos a leer del 8 en adelante, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Eso es lo que hizo el pacto defectuoso, que ellos no permanecieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, el pacto era perfecto. Pero cuando los israelitas se desconectaron, el pacto se hizo defectuoso. Entonces dice Dios que Él se desentendió de ellos. Okay. Luego encontramos nosotros que ese primer pacto, las leyes estaban escritas en piedra. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y sobre ellos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, aquí habla de el nuevo pacto. Pero yo escribí ahí que estaba escrito en piedra porque sabemos que está escrito en piedra, pero sin embargo el nuevo no estaba escrito en piedra, está escrito en corazones de carne, en la mente de los individuos. Y ahorita vamos a explicar esto cuando hablemos de las características del antiguo pacto. Del nuevo pacto. Pero el antiguo pacto definitivamente estaba escrito en piedra. Lo sabemos, ¿verdad? Lo dice la Escritura claramente. Otra de las características del antiguo pacto, según el versículo 11, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el nuevo pacto, las personas van a tener una relación y van a conocer a Dios. En el antiguo pacto, lamentablemente, esto no era una realidad. En el antiguo pacto, los hombres conocían la ley y se hicieron expertos en la ley. Pero la ley era simplemente un reflejo de lo que es Dios. Él reflejó ahí su voluntad. Pero las personas no conocían a Dios, oían de Dios, sabían de Dios, pero no había un conocimiento como lo va a encontrar ahora en el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia. Ellos no conocían a Dios en el sentido en que lo conocemos ahora en una forma personal. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación con Dios. La relación que existía era a través de sacerdotes, era a través de profetas, era a través de la ley. Entonces esto los alejaba de Dios. Es más, si ustedes recuerdan la introducción, nosotros hablamos que el libro de Hebreos tiene el propósito de acercarnos a Dios, de que nosotros entendamos que ahora en Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios, lo cual este concepto no era conocido para los israelitas. Ellos no
podían conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que podían conocer era la ley. Entonces la ley, pues sí conocían la voluntad de Dios, pero no conocían al que estaba detrás de la ley. Y eso es algo que puede suceder en nuestros días, que nos enfoquemos tanto en la letra, en lo que está escrito, y se nos olvide que esos escritos tienen un escritor. Que esos escritos, que esas leyes, esos mandamientos, esas enseñanzas, tienen un escritor que tiene una naturaleza que al final de todas las cosas es lo más importante que nosotros debemos conocer. Por eso cualquier discusión sobre cualquier aspecto de cualquier ley, cuando no lleguemos a algún acuerdo, tenemos que recurrir a algo que es superior a lo que está escrito. Y eso superior a lo que está escrito es la naturaleza de Dios. Los atributos de Dios son la última voluntad, porque al final de todas las cosas lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque al conocerle tal cual es, nosotros vamos a vivir de una manera como Él quiere. Eso es mucho más superior que la ley, porque la ley solamente hacía lo que la ley decía. Pero ahora nosotros en Cristo podemos aún hacer cosas más allá de lo que está escrito en la ley, no inferiores, sino superiores. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una relación con el dador de la ley, que es nuestro Dios, a través de Cristo Jesús. Y eso nos da un conocimiento mayor, superior. Entonces, esto es bien importante. Bueno, otra de las características del antiguo pacto es que en este pacto no había perdón de pecados. Capítulo 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Okay. Bueno, en el Antiguo Testamento no había perdón de pecados. En el Nuevo Pacto, Cristo habla de ese perdón de pecados, como lo vamos a ver en un momento. Había solamente un recordatorio de los pecados, pero no había realmente un perdón completo de pecado. Y la última cosa es que ese antiguo pacto era temporal. Capítulo 8, versículo 13 dice: y al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces el antiguo pacto era temporal. Nosotros sabemos en la Escritura que este pacto era como, o sea, hablando de la ley, ¿verdad? Era como algo que servía para educar al niño, para crearlo hasta que llegara la madurez, y cuando llegara el tiempo apropiado, entonces iba a venir a Cristo Jesús. ¿Okay? Bueno, entonces vamos ahora a concentrarnos en el nuevo pacto, que es lo que realmente, bueno, otra cosa aquí, también el antiguo pacto fue instituido con sangre, pero eso lo encontramos en el capítulo 9, del versículo 18 al 22. Es una escritura que quiero que leamos. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo
y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, esta es la última característica que vamos a mencionar del antiguo pacto. Fue también instituido con sangre. El nuevo pacto también va a ser instituido con sangre, pero con la sangre de Cristo Jesús. En este caso fue instituido con la sangre de estos animalitos. Ahora sí vamos a ver las características del nuevo pacto. Y es casi una repetición de lo mismo, pero ahora bajo el nuevo pacto. Tiene mejores promesas, capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Si el antiguo era defectuoso, entonces nosotros vamos a entender que el nuevo pacto no es defectuoso. Entonces es un pacto perfecto. ¿Okay? No era defectuoso. 8:10 dice, en el nuevo pacto la ley está escrita en el corazón, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta escritura es un concepto, creo yo, bastante profundo, porque habla de una diferencia bastante marcada y profunda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Pacto nosotros encontramos la ley escrita en piedras, y la persona tenía que leerla, memorizarla, obedecerla, pero faltaba un elemento, faltaba algo que la escribiera en el corazón y en la mente. Y de eso precisamente es de lo que yo quiero hablarles. En el Nuevo Testamento hay un elemento que hace la diferencia, y ese elemento es el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué manera? Porque en Cristo Jesús, ahora nosotros obedecemos a Dios no únicamente por lo que está escrito, sino le obedecemos porque Cristo murió por nosotros. Entonces, al morir Cristo, y al dar su vida, su sangre por nosotros, eso deja en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, una marca profunda que nos impulsa a ser obedientes. Allá, el elemento motivante era la gratitud por el pasado, que ellos habían sido liberados de Egipto. Pero eso se perdió, porque fueron liberados los padres originales, y que al final quedaron tendidos en el desierto. Ya los hijos ya no tenían el mismo nivel de gratitud y motivación, porque ellos no habían sido liberados sus padres. En Cristo Jesús no hay tal cosa. En Cristo Jesús no es que mis padres fueron liberados y ahora yo tengo gratitud. No, yo fui liberado. A mí el Señor me rescató del pecado. A mí el Señor me hizo un favor por el cual yo vivo agradecido.
ahora mi servicio a Dios no es por lo que yo leo, es por lo que Él hizo en mi vida. Y eso está grabado en mi cabeza y está grabado en mi corazón. De tal manera que ahora la motivación mía es conocer más de Dios en todos los sentidos. Y uno de esos sentidos, por medio de los cuales yo conozco a Dios, es a través de la Escritura. Pero la Escritura es un medio para conocer más de aquel que me rescató del pecado. Y a mí me interesa conocer de Él, porque Él ha dejado una marca, una huella profunda en mi mente y en mi corazón, y ahora, en gratitud a esa marca, a ese favor que Él me ha hecho, yo quiero conocer más de Él, quiero conocer su ley, y ahora yo le sirvo por lo que está escrito, pero también por lo que no está escrito. Porque hay muchas cosas, y hay momentos, hay circunstancias en la vida donde no voy a encontrar una escritura que me diga en detalle lo que yo debo hacer. Pero en ese momento yo tengo que acudir a eso que está escrito en mi mente, a esa gratitud profunda que yo tengo por el Señor, y yo voy a decir, bueno, ¿qué haría el Señor en este momento? ¿Qué sería lo más agradable para Dios en este momento? Al hacerlo, yo estoy obedeciendo esa ley superior, que es la ley del amor, porque Él es lo que Él nos dio. Él nos dio su amor y lo escribió en nosotros, y nosotros ahora le amamos a Él. Entonces, esa es la ley escrita, es la ley del amor. En mi corazón, Él ha sembrado el amor por Él, y también ha sembrado el amor por mis hermanos, y también ha sembrado el amor por otros seres humanos. Y esa es la fuente de mi motivación. De ahí se origina mi deseo de servir al Señor. Y de ahí se debe originar tu deseo de servirle al Señor, del amor que Él ha implantado en tu corazón. De que necesitamos la ley o algo escrito, claro, es una guía. Pero detrás de la guía está el que escribió la guía. Y Él, así como escribió en el Nuevo Testamento sus leyes, también sembró en mí algo que es más grande. Es el amor. Y esa es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, que ahora nosotros servimos por amor. Allá ellos servían por miedo, nosotros servimos por amor. ¿Okay? Y el amor es una fuerza tremenda, más fuerte que la muerte, dice la Escritura en Eclesiastés, es el amor. Entonces, el amor es una fuerza tremenda que nos impulsa a servir. Y cuando nos levantamos y servimos, lo hacemos más por gratitud que porque recordemos una escritura que nos diga que tenemos que hacer ciertas cosas. Nos levantamos y actuamos porque recordamos el sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando yo hago cualquier cosa para el Señor, lo hago porque recuerdo el amor que Él me puso en mi corazón. Y aunque no lo recuerde, ya está ahí. Ya me nacen las acciones. A ti te deben nacer las acciones buenas. ¿Por qué? Porque se originan en lo que el Señor ha hecho en tu corazón. Él ha sembrado ahí el amor. Entonces, esa es la ley escrita en los corazones y en las mentes. Y luego dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, el nuevo pacto no solamente tiene una ley escrita en el corazón, sino que ahora todos me conocerán. Y esto es importante, porque dice, ninguno enseñará más a su hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad.
Y no hay necesidad porque ahora todos le conocemos en una forma personal. ¿Qué me puede decir a mí un hermano que sea superior a lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿Qué lección me puede dar una persona que sea superior a lo que Cristo ha hecho en mí? No hay nada. ¿O qué les puedo yo enseñar a ustedes que sea superior a lo que Cristo ha hecho en sus propias vidas? No hay nada. No hay nada. Lo mayor, lo más excelente, lo superior es lo que Cristo hizo en sus vidas. Eso es lo más grande que hay. Los sacó del pecado, les ha dado una vida nueva, los tiene en una familia maravillosa que es la iglesia. O sea, les ha dado promesas, los consuela. Todo eso es a un nivel personal. No hay nada superior a esa experiencia. No hay nada que alguien más me pueda decir. Ahora, de que nos podemos ayudar y exhortar, sí. Creo que es algo que también debe hacerse, pero nosotros ya tenemos una experiencia personal con Cristo Jesús, que es la fuente, es el origen, es el motor de todo lo que hacemos. Yo no voy a ir a evangelizar porque escuché una frase o escuché un sermón de evangelismo. Yo voy a ir a evangelizar porque el Señor ha tocado mi vida de tal manera que ha sembrado un amor profundo por las almas. Ahora, si yo no tengo esa experiencia, 1000 sermones de evangelismo no me van a mover. ¿Por qué? Porque me falta lo principal, me falta conocer la grandeza del amor de Dios por las almas. Entonces, si yo no tengo amor por el Señor, si no hay una experiencia personal con Él, no importa cuántos sermones escuche yo sobre la ofrenda, no me voy a motivar. ¿Por qué? Porque el Señor no ha hecho ese milagro en mí de cambiarme la perspectiva de las cosas y aprender a poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si yo no tengo esa experiencia personal, los sermones que yo escuche no me sirven de nada. O sea, no es a través de la enseñanza, es a través de la experiencia que yo funciono, que nosotros en el nuevo pacto funcionamos. No importa cuántos sermones escuche yo de hospedar o de ser una persona generosa, una persona servicial. No son los sermones, no es la enseñanza lo que me va a mí a dar la motivación para hacerlo. Es la experiencia. Es haber recibido de Dios lo más grande, el regalo más grande. Él dice, la Escritura dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y si yo no he sido enriquecido a través de ese regalo que es Cristo Jesús, no importa lo que yo escuche, no me va a motivar. Entonces, ¿para qué la enseñanza? Bueno, la enseñanza es para aquellos que ya tienen la motivación, para aquellos que ya han sido, ya han tenido esa experiencia con Dios. Entonces, cuando ya tienes la experiencia, ya tienes la motivación, el deseo de hacer algo, vas a la Escritura, lees un texto y te habla de servir, entonces vas a andar desesperado por servir. Pero no porque lo leíste en la Escritura, sino porque tú ya tenías el deseo de agradar a Dios y cuando lo leíste en la Escritura, dijiste, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos que cambiar las cosas porque en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es como funcionan las cosas. En el antiguo pacto se trataba de leer la ley y obedecerla. No había amor en sus corazones para Dios. Había miedo. En el Nuevo Testamento no debe haber miedo, porque el amor echa fuera el temor.
¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ese es el concepto de la motivación y el por qué ya no es necesario. Porque la Escritura lo dice, yo no lo digo yo. La Escritura lo dice que ya y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus iniquidades. Ahí está. ¿Por qué me conocen? ¿O por qué conocemos al Señor? Porque Él fue propicio a mis iniquidades. O sea, esa es la fuente, esa es la razón. Porque Él fue propicio, porque Él me amó, porque Él me perdonó, porque Él me rescató. Por eso, ya ahora, tengo lo más importante. Claro, cuando leo la Escritura, y yo la leo y la leemos todos, la estamos estudiando para conocer más de Él. Pero ya tuvimos una experiencia que es la que nos da la motivación. Y luego encontramos ahora sí el perdón de pecados. Dice, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, el perdón es un perdón total, completo, absoluto, para siempre. Ya no se va a acordar más, no importa lo que hayamos hecho. Y de ahí es donde se origina nuestra gratitud, de que nos haya perdonado tan grande deuda. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les perdonó mucho, pero a algunos de nosotros nos perdonó cosas horribles, cosas feas, vergonzosas. Y sin embargo, ahora nos tiene a su servicio. Pero el origen, por eso el apóstol Pedro habla de que el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando se nos olvida la purificación de nuestros antiguos pecados, perdemos la motivación. Dejamos de hacer cosas. ¿Por qué? Porque ya no nos acordamos de dónde nos rescató el Señor. Entonces, el perdón de pecados es uno de los elementos motivantes en nuestro servicio al Señor. Y finalmente, es un pacto eterno. El nuevo pacto, estamos viendo las características del nuevo pacto, y el nuevo pacto es un pacto eterno, porque dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, hablando del antiguo pacto, que era temporal, pero el nuevo pacto es eterno. Bien, vamos a terminar aquí en esta clase y vamos a continuar en el capítulo 9 del versículo 1 en adelante en la siguiente clase. De mi parte es todo y pues Dios les bendiga. Muchas gracias.